8 de julio, a horas del Día de la Independencia, de un nuevo aniversario, estamos en la Casa Histórica, en este lugar a donde están en plenas refacciones, donde están preparando todo para la venida del presidente Alberto Fernández, donde están preparando todo para la venida de los funcionarios. Nos hemos encontrado en una tarde con Juan Pablo Bulacio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Josecito, ¿todo Que bien? es guía de acá del museo, investigador también, historiador por unas cuantas materias, si se quiere, para que nos cuente un poco sobre este museo que no sé si vale la comparación, Juan Pablo, me dirás que no, pero o sí. El cuadrito de la abuela, que lo tenemos ahí todos los días que pasamos. Algunas veces entramos, algunas veces como que le pasamos le sacamos la tierrita, le volvemos a tomar valor, cariño, pero que siempre está. Sí, Y obvio, los 9 de julio tiene y toma mayor obvio. Esta casa reconocimiento, de ¿no? la joya de la comunidad tucumana, ¿no? Que siempre está, pero bueno, como vos decís recién, el 9 de julio, bueno, los días previos como que va aumentando la expectativa de no solo de los tucumanos, sino de la escuela, los turistas, son como nuestros días de fiesta, digamos, se va acercando el 9 de julio, así que bueno, estamos muy contentos por eso. ¿Y con qué expectativa tras todos estos cambios que se avecinan? Estamos, por ahí los que no saben, se están haciendo cambios museográficos en las salas. No va a ser la misma sala que por ahí los que la hayan visitado hace 2 meses o el año pasado, tienen que volver. Exactamente, estamos muy, muy contentos, con mucha expectativa por todos estos cambios que estamos haciendo. La idea es poder recibir no solo a los tucumanos, sino a todos los visitantes del país con una nueva exhibición, digamos, en nuestras salas. Ahora para el 9 de julio vamos a inaugurar lo que sería la sala 1 y una nueva presentación del Salón de la Jura, que bueno, la sala del Jura es un lugar histórico por la tradición, digamos, que ahí es donde se firmaba la Declaración de Independencia. Entonces siempre es muy caro los sentimientos de todos los argentinos, entonces nuestro deber es custodiar no solo obviamente todo el edificio, toda la casa, sino esa sala que ha sido tan importante para nuestra historia. Entonces la sala también va a recibir una modificación ahí en lo que sería la presentación de los cuadros de los diputados. Van a estar más extendidos a lo largo de la sala para que todos los visitantes lo puedan ver, porque siempre los turistas cuando venían decían, ¿por qué no lo puedo ver al diputado mendocino que está ahí arriba? Ahí Entonces en ahora lo el bajamos techo. un poquito al diputado mendocino para que lo puedan ver ahí a los congresales, y también vamos a extender la línea de visita por el salón, porque antes teníamos una separación, entonces el público como que estaba un poco alejado ahí del espacio de la sala. Entonces la idea es sacar esa línea para que los visitantes puedan a través de una alfombra recorrer todo el ámbito, digamos, de la sala y acercarse hasta los muebles, digamos, de los sillones tradicionales ahí de la Declaración de Independencia, y va a haber una nueva presentación de las actas, tanto en español como Copias, las ¿verdad? obvio son las copias. Nosotros siempre preservamos los originales, entonces lo que mostramos en la exhibición son copias, pero bueno, la idea es que el público pueda ver esas actas tan importantes en un nuevo formato, una nueva manera de apreciar esas declaraciones de independencia. Ya que estamos con estas reformas, sala 1, Sí. allí, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando venga a visitar el museo? Y bueno, en la sala 1 la idea es contar una buena historia de la casa. Porque nosotros acá, digamos, lo que es la casa histórica, hay así como 3 grandes historias que están siempre dialogando entre ellas, que son la historia de la casa, de todo lo que le ha ido pasando al edificio a lo largo del tiempo, la historia de la independencia, que sería el hecho político de la declaración del 9 de julio, y después la historia del museo, de cómo se han ido conformando las colecciones, después de la reconstrucción del 43, cómo se ha ido conformando el museo que visitan los tucumanos y los argentinos en general. Son estas 3 grandes historias. Entonces, esas historias, nosotros siempre como que ha habido preponderancia de alguna en los guiones a lo largo del tiempo, entonces lo que buscamos ahora es como que haya un mayor equilibrio y darle relevancia a esa historia de la casa, que es una historia muy rica,
es una historia que no solo tiene que ver con la independencia, sino que tiene que ver con toda la historia de nuestro país. Porque la casa histórica es así como una especie de espejo de la Argentina. O sea, todo lo que le ha pasado a la Argentina en sus distintos momentos históricos, desde la independencia hasta el 43, todo eso ha influido en las distintas intervenciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Cuando la demuelen, cuando se hace el correo, cuando se hace el templete, la reconstrucción, todos esos distintos momentos. Bueno, la idea es que los visitantes puedan verlo a través de fotos, porque la casa histórica no solo tiene un patrimonio muy rico en objetos, en mobiliarios, sino tiene una fototeca de gran valor histórico. Entonces la idea es sacar a la luz esos tesoros que nosotros tenemos en nuestra fototeca. Bien. Para que todos los argentinos tengan acceso a esta riqueza patrimonial que tiene la casa. En imágenes, la idea también es que los visitantes puedan escuchar testimonios, ver videos, o sea, se va a jugar mucho con los sentidos, con el olfato, con el oído, con todo. En una reestructuración también para que sea accesible, por lo que he podido por ahí. Exactamente, la idea es buscar la accesibilidad en todo sentido, no solo de lo visual, sino también en los textos. Hemos trabajado mucho con el guión, de que sea accesible, entendible a todo tipo público, sin quitarle la calidad académica. Entonces, hacer un equilibrio entre lo académico y lo entendible para las personas, porque tengamos en cuenta que la casa histórica es visitada por una gran cantidad de gente que no necesariamente tiene formación en historia. Entonces, la idea es que cualquier persona sin saber historia pueda, después de la visita, saber más o menos a grandes rasgos qué ha pasado en la casa, qué le ha pasado a la casa, qué ha pasado el 9 de julio, o sea, eso es lo que buscamos. Bueno, vamos ahí ahora. Estamos en esta víspera, como decíamos, de un nuevo aniversario de la independencia. No todo se debe haber gestado y no se gestó el 9 de julio. ¿Cómo fue el mes? Digo, mayo, junio, julio de 1816 para poder llegar al 9 de julio. Bueno, buenísimo, me encanta porque a mí me encanta contar los momentos previos. Bueno, el Congreso llega el 9 de julio, o sea, los congresales ya venían con la decisión. ¿Demoraban cuánto en llegar a Tucumán? Y los congresales empezaron a elegir las distintas ciudades el año anterior, en 1815. Y una vez que los elegían, bueno, empezaban a viajar a Tucumán. Y, por ejemplo, cubrir un Buenos Aires-Tucumán se tardaba más o menos 60 días. 2 meses. 2 meses. Sí, viaje en carreta. Cuando los primeros congresales comienzan a llegar en enero de 1816, imagínate el calor de Tucumán. Abrazador la recibida. Con esos trajes, los viajes que eran muy duros, digamos, los viajes de esa época. Sí. Y, bueno, la verdad que había mucha incertidumbre, no es que el Congreso estaba ya resuelto de entrada, sino que había muchas dudas en torno a si el Congreso se iba a poder realizar. Había un enorme clima de conflictividad política en ese momento. El panorama internacional era realmente muy desfavorable para la revolución, por lo que estaba pasando en Europa. Un 2022, no me estás diciendo era un lío. Era un verdadero lío. Los historiadores dicen que era un año de crisis total, o sea, en Europa había vuelto, digamos, la monarquía de Fernando VII. Las provincias tenían grandes enfrentamientos entre ellas, el interior, Buenos Aires, o sea, era realmente el peor momento, 1816, para hacer el Congreso y declarar la independencia. Entonces, el Congreso, digamos, los diputados los elegían y viajaban a Tucumán, pero no estaba esa certeza de que realmente el Congreso iba a poder reunirse. Hasta que, bueno, van llegando en esos meses clave el rol de Bernabé Arao. Bernabé Arao era el gobernador de Tucumán y él es el que va a hacer lo que es la logística, o sea, tratar de ubicarlo a los congresales en casas cercanas, preparar esta casa para que se haga el Congreso. ¿Él fue el que seleccionó el lugar? Claro, la casa era de los Bazán Laguna, ya se la venía usando, el Estado le venía dando uso después de la batalla de Tucumán, se alojan tropas. Claro, en 1812. En 1812, después la casa se usó como caja, aduana y almacén de guerra, o sea, el Estado revolucionario venía dándole uso a la casa, ¿no? Porque estaba en una ubicación Claro, privilegiada, ¿o no? la casa tenía, por un lado, sus instalaciones eran muy cómodas, era una casona de la élite
del Tucumán de ese momento. Había un parentesco también entre Bernabé Arau y los Bazán Laguna, porque Juan Venancio Laguna era cuñado de Bernabé Arau, estaba casado con la hermana. Entonces, bueno, el parentesco en esa época era muy importante. Y lo lógico hubiera sido hacer el congreso en el Cabildo de Tucumán, pero el Cabildo de Tucumán estaba ubicado donde hoy está la Casa de Gobierno. ¿Pero qué pasaba con el Cabildo? Era un edificio muy antiguo y a fines del siglo XVIII funcionaba la cárcel ahí también y los presos le habían prendido fuego. Entonces estaba el Cabildo de ese incendio como que no se había podido recuperar y estaba bastante deteriorado el Cabildo. Entonces la casa de los Bazán Laguna parecía como la mejor opción para hacer el congreso y ahí es cuando Bernabé decide que se use todo el edificio y se la prepara, se le consiguen los muebles, se la pinta de blanco y azul, ¿sí? Porque la idea era que recibir al congresal con los colores patrios. Y en marzo de 1816 ya había una buena cantidad de congresales, entonces ahí arranca oficialmente el Congreso su sesión, el día 24 de marzo. Se hace una misa acá a 2 cuadras, ahí en San Francisco, el Te Deum, y después en procesión vienen los diputados desde San Francisco hasta acá a la casa. Era una procesión que ya se hacía en la época de los... ¿Todos los diputados? Todos los diputados. No, o sea... O lo que iban, los que habían llegado, iban a hacer la preparación. El Congreso inaugura y después se van sumando más diputados. Bien. Por ejemplo, Tucumán todavía no había elegido sus diputados. Ajá. la provincia que recepcionaba a la gente, que tenía el Congreso, no tenía representantes. No tenía representantes. ¿Qué pasaba ahí? ¿Por qué? Bueno, pasa que había que hacer un censo, había que determinar cuántos habitantes tenía cada ciudad y en base a ese censo se hacía la elección de los diputados. Bueno, en Tucumán parece que había habido muchos problemas con ese censo. Ay, qué difícil. Y las votaciones se hacían en el campo de la Ciudadela. El campo de las carreras. Claro, donde ahí había sido la batalla, se convierte ahí como una especie de lugar cívico. Entonces ahí parece que se hacían las reuniones. Y bueno, parece que era muy tumultuosa y cada vez que se elegía a un diputado, surgía una facción que no lo quería, lo volteaban. Fue muy tumultuosa la elección de los diputados de Tucumán. La cuestión que el Congreso sesionó durante todos esos meses y todavía estábamos en marzo recién, abril, mayo y junio todavía Tucumán seguía con sus líos, digamos, para designar sus congresales, digamos. Mientras el Congreso sesionaba, se iban, los congresales llegaban, hacían toda una parte burocrática, que tenían que presentar sus papeles, o sea, ellos tenían que demostrar que realmente habían sido elegidos, que era todo transparente, y una vez que hacían todo ese proceso, ingresaban y se incorporaban a la sesión. Los congresales tenían instrucciones, o sea, las instrucciones es como una especie de agenda política de los temas que ellos tenían que debatir, y dentro de esas instrucciones estaba la Declaración de Independencia. ¿Sí? Y cuestión que ellos van debatiendo todos esos meses, todo lo que sería abril, mayo, y en la sesión del 29 de mayo, el diputado de Buenos Aires, Gascón, presenta una nota, la famosa nota de los 17 puntos, que son puntos de distintas cuestiones que el Congreso tenía que resolver. Para poder llegar a ese texto final del... Eran cuestiones de política, de economía, de comercio. Dentro de toda esa agenda de 17 puntos, ahí está la Declaración de Independencia, que creo que era el tercer punto, digamos. Entonces, esa nota que presenta Gascón es clave, porque a partir de eso se ordena un poco la agenda de trabajo, porque también tengamos en cuenta que en ese momento el Congreso era el único poder que había, porque no había director supremo. El directorio era el poder ejecutivo de ese momento. El año anterior el directorio había caído, entonces no había un director supremo. Entonces otra de las tareas que hace el Congreso es designarlo a Pueyrredón como director supremo. Sí. Entonces el director supremo hacía las veces de ejecutivo y el Congreso era el legislativo. Entonces eso va a hacer el Congreso en esos meses, ordenar lo que sería la cuestión política, digamos. O sea, para intentar poner paños fríos a esa crisis que se estaba viviendo. Estamos en mayo. Estamos en mayo, junio. Y todo lo que es junio, el Congreso se arma un debate porque se necesitaban los votos. Tienen que ponerse de acuerdo los congresales para ver
cuántos votos se necesitaban para las cuestiones estas primordiales. Entonces se llega a la conclusión de que para cuestiones primordiales, como por ejemplo la Declaración de Independencia, se necesitaban las 2/3 partes de la sala, más uno. O sea, prácticamente tenían que ser unánimes. Claro, las cuestiones así vitales, de política así importantes, tenían que ser prácticamente unánimes. Bueno, esta discusión por la cuestión de cuántos votos se necesitaban les lleva casi todo el mes de junio. Cuestión que ya entramos a julio con esa cuestión de los votos casi resuelta, porque era bastante... Tengamos en cuenta que muchos eran curas y abogados. Claro, había cierta armonía y conocimiento. Había mucho conocimiento jurídico, teórico, entonces las discusiones, los debates son bastante pesados a veces porque manejaban mucho lenguaje jurídico. Entonces hasta que se ponían de acuerdo, hasta que elaboraban las mociones, los proyectos, todo eso, todas esas discusiones les llevó tiempo, digamos, al Congreso. Cuestión que en julio ya más o menos estaba acordado de que para la Declaración de Independencia tenía que ser unánime la declaración. Y en esos días previos el Congreso tiene la famosa reunión secreta con Belgrano, el 6 de julio. Porque Belgrano el año anterior había estado en Europa, en una misión diplomática. Belgrano de primera mano se entera de la posición de la monarquía, que era una posición totalmente intransigente con los grupos revolucionarios. Y ahí cuando Belgrano propone esta cuestión de la monarquía inca. ¿Qué significaba eso? Declarar la independencia, o sea, cortar definitivamente con España y generar otra entidad política que sea gobernada por un inca, un descendiente de los incas. Y que la capital, también se debate la cuestión de que la capital no sea Buenos Aires, sino Cusco. Eso se habla en la sesión secreta del 6 de julio. El 6 de julio. Esa sesión es clave, porque 3 días después, o sea, la reunión esa el sábado, 3 días después, el martes 9 de julio, comienza temprano la sesión, 8 de la mañana, y en lo mejor de que se estaba dando el debate, el diputado Jujuy Sánchez Bustamante propone que se debata la cuestión de la independencia. O sea, que Sánchez Bustamante... Es como el impulsor. Pone sobre la mesa la moción de la independencia. Mociones eran los proyectos, los temas. Sí. Y bueno, ahí Laprida, que él era el presidente, él era el diputado de San Juan. Los presidentes eran por meses, cada mes se renovaba, entonces Laprida le toca el 9 de julio, en el mes de julio es el presidente. Entonces él le pregunta al Congreso si las provincias se animaban, si las provincias de la Unión se animan a formar una nación libre e independiente. Es como que le hace una pregunta, digamos, a los congresales. Sí. Bueno, ahí se arma la fiesta, estaban muy emocionados los congresales, todos aclaman, dicen que sí, comienzan a aplaudir. Estaba la barra era el público que venía a ver las sesiones, porque las sesiones eran públicas. Eran públicas, podía asistir la gente. Y ahí comienza lo que sería la firma del acta de la Declaración de Independencia. Yo calculo que eso no está escrito en ninguna parte, no aparece en la fuente que nosotros manejamos, que sería el redactor del Congreso, que es el diario de sesiones, pero yo calculo que ya tenían escrito, digamos, o redactado, los días previos habían comenzado a redactar la Declaración de Independencia, para ese día ya directamente firmarla, digamos. Hay un diario. Claro, el redactor del Congreso es el extracto donde se hacen... Como el secretario que claro, toma el libro de actas. De las sesiones se tomaban notas y esas notas después se volcaban en un diario que se llamaba el redactor del Congreso. Pero ahí el redactor del Congreso no explica en qué momento se comienza a redactar el acta de independencia. Claro, a partir de tal. Claro, entonces yo calculo que por una cuestión de método, de trabajo, en los días previos... quizás se reunieron a una comisión de diputados y comenzaron la redacción del acta para ya ese día tener el escrito, texto, claro, el texto, porque digamos ese día, el 9 de julio, Laprida ordena que en hoja separada del libro de sesiones se redacte la Declaración de Independencia. Pero es muy probable que ellos hayan tenido ya un papel, un borrador, algo para directamente escribir el acta y comenzar a firmar. Bien. Son suposiciones mías, claro, porque no eso está ya el 9 de julio. Eso ya el 9 de julio. O sea, levantan las manos todos, en ese momento
sí juro, el famoso sí juro. Claro. ¿Y de ahí qué pasó? Y bueno, ahí la firma se cree que se calcula que comienza a las 2 de la tarde aproximadamente. Ujú. La sesión ¿Era uno por uno o sí, fue todos? No, van pasando y van firmando, digamos, la declaración en el libro de En este sesiones. diario, sí. Van firmando, son las 29 firmas, los 29 diputados que firman la Declaración de Independencia. Y nada, fue toda una fiesta, digamos, toda la ciudad comenzó a tocar las campanas, digamos, las iglesias, se hicieron bailes populares a la noche, al otro día se hizo un baile, el famoso baile, digamos, del 10 de julio. ¿Hubo Te Deum? ¿Cómo? ¿Hubo Te Deum? Claro, el Te Deum fueron días de fiestas, digamos, de celebraciones, digamos, religiosas, populares. Y también, digamos, se hicieron copias de la Acta de Independencia para mandarle a las provincias, al interior, digamos, para que se enteren de la declaración y para que juren el acta. ¿Cuándo se enteran en España? En España, bueno, en España se enteran, o sea, exactamente Claro, no hay día, una... Claro. pero España, por ejemplo, recién la reconoce la independencia a mediados del siglo XIX. A mediados del siglo. Los primeros países en reconocerla, por ejemplo, son Estados Unidos, Haití. Estados Unidos Y creo que se va comunicando de esta manera, digamos, se va enviando el acta. Claro, o sea, al año siguiente, por ejemplo, en 1817 ya se comienzan a mandar misiones diplomáticas a las distintas coronas, digamos, europeas para ir comunicando que las Provincias Unidas formaban una entidad independiente. Uh-huh. Pero España no la reconocía la independencia, recién a mediados del siglo XIX, en la década de 1860. Una misión que tiene que hacer Alberti, recién ahí, digamos. O sea que no todo terminó un 9 de julio de 1816, sino que se puede decir más, inició. Claro, digamos, la Declaración de Independencia es un gesto simbólico. O sea, no es que España la reconoce el otro día, sino que sirvió para que los congresales, los revolucionarios en general tengan un camino claro de qué es lo que tenían que hacer. Continuar la guerra, seguir defendiendo, digamos, el territorio. O sea, una declaración de independencia te sirve como decir, bueno, a partir de acá ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede volver a negociar con España, ni volver a buscar cierta autonomía, no. Ya, declaración de independencia significa un corte definitivo. Y eso sirve, por ejemplo, para los planes de San Martín, para que él pueda cruzar el cordillera de los Andes, seguir liberando los territorios de Chile, después de Perú. O sea, eso es más simbólico, la cuestión de declarar la independencia. Uh-huh. Pero España no la reconoce, es más, la guerra sigue y recién podemos hablar de una verdadera independencia en 1824, que es cuando ahí se produce la batalla de Ayacucho, que es la última batalla que libran los americanos contra los ejércitos de España. Uh-huh. Y ahí logran ya su independencia definitiva, digamos. O sea que hay otras fechas que también han sido... Claro, son varias fechas que forman parte de un mismo proceso, igual que el 25 de mayo, el 9 de julio. No es ligadas, pero... no es que hay uno que sea más importante que el otro, sino que forman parte de un mismo proceso, porque sin esa revolución que se da en Buenos Aires en 1810, no tenés después la independencia el 6 años más tarde. Claro. ¿Quiénes eran miembros del clero y quiénes eran más políticos de fuste quizás o que tenían relación con la comunidad? Bueno, del clero, digamos, el Congreso tiene casi la mitad de los congresales son sacerdotes. ¿Y que eran elegidos por la gente? Claro, las elecciones había un sistema, digamos, indirecto, donde se votaba un elector, ese elector después votaba al diputado, por lo general sacerdotes o abogados. ¿Por qué? Porque eran en ese momento las personas que tenían mayor formación. Tengamos en cuenta que lo que sería el sistema de estudio español, colonial, privilegiaba esa clase de estudios, o sea, los estudios jurídicos para ser abogado, o los estudios religiosos. Y tenía que ver mucho también con el prestigio social. Siempre las familias en la época colonial buscaban tener un hijo cura, o sea, era algo que te posicionaba mucho. Entonces siempre las familias que tenían más dinero, a los primogénitos, o sea, a los hijos varones más grandes, siempre
trataban de buscarle la carrera religiosa para ser sacerdote o contrapartida por ser abogado. Y se estudiaba en Córdoba, en Chile, en Charcas, Chuquisaca, y bueno, después tenés Belgrano, por ejemplo, que va a estudiar en Salamanca, en Europa. Claro. Y se necesitaba tener dinero, muchos recursos para poder hacer ese tipo de estudios. Y van a ser personas con mucha formación, con muchas lecturas, y de alguna manera van a ser los que van a conducir, van a entender los principios de las políticas revolucionarias. Y además me entiendo que con un fuerte compromiso también, ¿no? Claro, por ejemplo... porque aquí tenías que venirte 2 meses claro, de por Buenos ejemplo, Aires, muchos de los lugares. congresales ya tienen una carrera. Por ejemplo, Paso, que fue secretario del Congreso, ya haya sido secretario del 25 de mayo de 1810. Fray Cayetano Rodríguez, tenés varios sacerdotes que ya habían participado en la asamblea del año 13, que es el Congreso, el antecedente del Congreso de Tucumán, digamos. O sea, ya hay un compromiso, digamos, con la causa de la revolución por parte, digamos, de estos congresales. No son improvisados, sino que son producto, digamos, de esa revolución que se estaba dando. La decisión de ser independientes nos trajo problemas, o sea, sí, primero la guerra, cuestiones económicas. Sí, totalmente. El gran problema que va a generar es la economía, porque la colonia, el sistema colonial estaba conectado con el Alto Perú. El Alto Perú, lo que hoy sería Bolivia, el circuito minero y las riquezas del Potosí que se conectaban con el puerto de Buenos Aires. Entonces lo primero que se disloca es eso. El Alto Perú se pierde, el Alto Perú no quiere depender de Buenos Aires, entonces cuando comienza la revolución empiezan las tensiones entre el Alto Perú y el ejército del norte, que era el ejército que mandaban los revolucionarios de Buenos Aires. Entonces eso va a ser una de las grandes dislocaciones de la cuestión económica, porque al perder todo el circuito de comercio con el Alto Perú, el territorio va a tener que reconfigurar su economía. Ya no va a ser más la explotación de los metales preciosos, claro, sino que va a tener que orientar su mirada económica hacia otro lugar, y ahí es donde comienza lentamente a cobrar importancia el campo, lo que sería la pampa, la producción, lo agrario. La producción agrícola alrededor de la pampa y lo que sería la mirada atlántica. No inmediatamente, pero comienza, o sea, al cortarse el Alto Perú hay que buscar otra fuente de recursos. Entonces ya en la década de 1820, 1830 va a tener, por ejemplo, la producción de los saladeros en Buenos Aires, las estancias, son las simientes de lo que después va a ser el modelo agroexportador a fines del siglo XIX. Es una de las grandes transformaciones. ¿Y eso estaba fijado? ¿Y estaba fijado eso de quién se iba a hacer cargo, cómo se iba? Porque declarar por declarar no fue, y había unos puntos que vos señalabas recién. Eso fue lo otro, gran problema, la cuestión de la política, la cuestión de la legitimidad política. Porque antes la legitimidad pasaba por el rey. El rey era el que mandaba, digamos, en los territorios americanos. Entonces la revolución lo que hace es sacar esa figura del rey que manda, y bueno, ¿quién manda ahora? A partir de 1810, ¿quién va a ejercer el poder? Y bueno, en Buenos Aires, en 1810, toma la posta y se convierte en dirigente del movimiento revolucionario. Pero ya en 1816, el interior le va a disputarse el lugar de poder a Buenos Aires. Y eso es algo que no logra resolver la independencia. O sea, los congresales lograron cortar con España. Ponerse de acuerdo para eso. Pero no lograron lo que sería la unión del territorio, formar un Estado, una constitución. Es básicamente el acuerdo entre las provincias y Buenos Aires. El acuerdo por la legitimidad. ¿Quién se hace cargo del gobierno? ¿Y eso se termina de resolver? Y bueno, también tenés distintas etapas. Tenés el 53, la Constitución, Buenos Aires la rechazan. Podemos hablar de 1860 como un momento crucial a partir del cual comienza lo que sería la formación del Estado, ¿no? Con las presidencias de Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca. Son como distintas etapas en la construcción de ese Estado que se da recién en 1880, cuando Buenos Aires acepta ser la capital federal, digamos, del país. Algunas cositas que siempre nos preguntamos, ¿no? de la casa, o sea, ya sabiendo que fue el puntapié de muchas cosas.
los colores, que siempre te preguntan, y es lo que decíamos recién, esa primera sala va a terminar de revelar esos misterios o preguntas populares que tiene la gente. Los colores, vamos con los colores primero. Bueno, el color viene por una foto que saca Paganelli en 1869, que es la foto de la casa original, la única foto que hay. Sí. Y a partir de esa foto, un cordobés que se llamaba Genaro Pérez, que era un pintor, él se le ocurrió hacer un cuadro de la casa, inspirándose en la foto de Paganelli, y la pinta de amarillo y de verde. No sabemos bien por qué. Él se le ocurrió lo vio mientras era el atardecer. Se inspiró y lo pintó de amarillo y de verde. ¿Cuál es el problema? Que a partir de esa pintura de Genaro Pérez inclusive la dona al Museo Histórico Nacional, y es como que se convierte esa imagen en el ícono de la casa. Y después ahí comienzan los libros, las revistas, la revista Villiquen, por ejemplo, que era una revista muy antigua, tomaba esa fachada de la casa y reproducía esa imagen del portal ruinoso, descascarado, amarillento. Por eso ahora en la sala tenemos un sector donde hemos puesto unos anteojitos, como para que la gente vea un anteojito con una fachada amarilla. Porque es una idea muy antigua, de fines del siglo XIX, que se comienza a generar esa idea del amarillo. Pero en realidad eran de color azul. Claro, en realidad la cuestión del azul se comienza a descubrir en la década de 1970. Un historiador, León y Pinto, Ramón León y Pinto era un historiador de Santiago del Estero. Él estaba investigando la economía en Tucumán en la época de la Revolución y encontró en el Archivo Histórico de Tucumán documentos de 1816 donde figura que la casa ni la prestaron ni la cedieron nada, sino que había sido alquilada, que se había pagado dinero, sumas de dinero para hacer los alquileres de la casa, y que se había pagado también a obreros para que hagan reparaciones en la casa y para que compren cal blanca y pintura azul. Inclusive está el nombre de los obreros que tenían que comprar la pintura, todo. Un detalle de gastos de 1816, donde ahí figura la compra, por ejemplo, de bosta, de tierra, todas las reparaciones que se le hicieron a la casa en la época del Congreso. Había que ponerla a punto para el momento. Exactamente. Entonces, esas investigaciones de León y Pinto fueron como la primera estocada al mito, digamos, de que la casa había sido prestada por la familia Bazán Laguna, y sobre todo el tema de los colores. Y después el mito, la estocada final, se la da al arquitecto Marín Salda. Juan Carlos Marín Salda es un arquitecto muy famoso, que él hizo su tesis doctoral en base a la casa histórica, es uno de los que más he estudiado sobre la casa, y él hizo una investigación, unos cateos en las carpinterías en la década del 90, y ahí encontró restos de azul de 1816. Entonces ahí él pudo comprobar que lo que había empezado a investigar León y Pinto era verdad. Era cierto. Que la casa era azul. Y después hay otro. Nos enojamos mucho los tucumanos cuando nos dicen la casita de Tucumán. ¿Tiene explicación de por qué de la nave? Porque muchos creemos que es despectivo. No, la casita se cree que viene de la época del templete. El templete es una intervención que se hace hacia el 1900, una época de Roca, donde ya lo que quedaba de la casa estaba tan deteriorado que se decide demoler todo, y lo único que quedó es el Salón de la Jura. El Salón de la Jura, y por fuera se lo cubre con un pabellón de estilo francés, pabellón monumental, muy parecido a los pabellones que se hacían en las exposiciones internacionales en esa época, porque bueno, la idea de Roca era preservarlo al Salón de la Jura, sobre todo de la humedad, porque la lluvia de Tucumán lo estaba dañando mucho, y realmente era tan grande el pabellón ese, que la casita, el saloncito, quedó como algo chiquitito. Una chocita. Claro, inclusive se le decía el rancho primitivo. Quedó muy empequeñecido ese Salón de la Jura en proporción, claro, porque es la típica arquitectura liberal del 1900, influida por Francia, que la cuestión era hacer cosas monumentales y demostrar ese progreso del país. Pero era tan grande que lo terminó reduciendo al salón a una mínima expresión, que es justamente un poco lo que vamos a mostrar en la primera sala. Ahí tenemos una maqueta de la sala de la Jura,
para mostrar que la sala es lo único que quedó, lo único original, y un poco contar esta historia, que de ahí viene esa denominación de la casita. De la famosa ¿Hay casita, archivos digamos. desde cuándo se dan esto de los actos conmemorativos de la independencia, de venir a rendirle homenaje a los próceres de 1816? ¿Fue a partir de los 20 años, de los 30 años? Inmediatamente después de la Declaración de Independencia, en los años siguientes, los Bazán Laguna abrían las puertas de la casa y la comunidad tucumana venía a rendirle un homenaje al 9 de julio. ¿De qué modo? ¿Se hacía alguna fiesta? Se hace un baile, por ejemplo, hay una anécdota en 1828, creo que hay un baile. Después, en la época de Alejandro Heredia, en la década de 1830, el gobernador Alejandro Heredia de Tucumán lo invita a Alberdi. Y Alberdi viene a la sala de la Jura y bueno, cantan el himno. Entonces hay toda una cuestión temprana en lo que sería la primera mitad del siglo XIX, que es muy local, muy tucumana. O sea, son los tucumanos y después se lo que le hacen el homenaje. ¿Por qué? Porque no había país todavía, claro. No había Estado. Una vez que se comienza a formar el Estado, ahí el Estado comienza a decir, mirá, la casa esa ha pasado algo, es importante, entonces comencemos a hacerle homenaje. Pero ya la casa estaba prácticamente deteriorada, entonces en vez de homenajearla, la comienzan a demoler, a intervenirla, entonces viene el correo, viene el templete, y ahí es ya cuando la comunidad nacional, por ejemplo... empieza a reclamar claro, esto lo de que nosotros vamos a contar ahora en una parte, que son las peregrinaciones patriotas, que eran estudiantes, que venían de Córdoba, venían de Buenos Aires, venían a conocer la casa y protestaban justamente por todas esas intervenciones que se le estaban haciendo. Entonces estas peregrinaciones hacían manifiestos, hacían marcha, venían en tren, tiraban cohetes, era algo así muy bullicioso lo que hacían, y era todo un festejo que se hacía para el 9 de julio. Mirá vos. Después lo otro que siempre se preguntan los tucumanos, ¿no? ¿Andan fantasmas por acá o no? Yo particularmente nunca he visto, digamos... ¿No anda un alma perdida en la casa? No, yo particularmente no, nunca me ha tocado así ver un fantasma. Ni... ¿Vos hace cuánto que trabajas acá? Yo hace 12 años. Digamos. ¿Y en 12 años nadie te contó que se abrió una puerta, una ventana? No. Se prendió una lucecita así medio rara. Bueno, o sea, lo que pasa es que la casa es grande, de noche sobre todo cambia mucho, porque nosotros estamos acostumbrados a visitarlo de día. Pero de noche acá queda todo así, casi oscura, uno que otro farol prendido. Y bueno, te genera ahí el silencio, sobre todo los policías, las guardias policías que se quedan de noche. Yo calculo que debe ser mucho la sugestión de estar... vos decís que es sugestión, ¿no? Tanto tiempo solo, sin luces, entonces eso te lleva a escuchar cosas, digamos. Yo calculo que va por ahí, digamos. ¿Cómo qué? ¿Qué se escuchó? No sé, la verdad, ellos dicen que se han escuchado ruido, pero la verdad, yo a mí particularmente nunca me... No, una Francisca Bazán por acá, así de la... nunca me ha pasado algo de ese tipo, así, del paranormal, pero yo calculo que claro, la persona que se queda de noche cuidando, debe la sugestión, le debe, porque... La casa lo que tiene, que es muy, rompe con todo lo que es la ciudad. La casa, ahorita que la ciudad es un quilombo, el tráfico, sí, todo el ruido. En cambio, como vos estás en la casa, es como un silencio total. Te separa de la casa. Bueno, es muy parecido a lo que pasa en San Francisco. Claro. Que en semejante lugar donde está, cuando uno anda por los patios o por el jardincito que tiene, es como, ¿qué hago acá? Esto está en San Miguel de Tucumán, está en la capital, es raro. Es algo que tiene que ver con la arquitectura, o sea, la disposición de los patios, los árboles, es como que la casa te separa del ajetreo y del entorno urbano. Entonces tiene esa cuestión de paz y de silencio que a la noche para mí que debe generar
algo ahí, Algo ahí. en la gente que cuida, digamos, la Bueno, guardia, un digamos. poco era para romper después de todo lo que hemos hablado, tirar a la borda todo. Sí. No, te agradezco un montón, Juan Pablo. No, por La favor, verdad gracias a ustedes. que un placer poder escucharte, poder Ujú. saber un poco más de las cosas, cómo venían sucediendo, las cosas, Ujú. cómo había pasado todo. Sí. Y creo que nos viene bien estas fechas, Sí, no no, solo yo para, creo- para festejarlas, sino también para hacer memoria Sí. para lo que viene, digamos. Hay gente que dejó sus casas, dejó sus familias, dejó meses viajando, Sí, sacrificados, sí. discusiones, y no para la conveniencia personal, como todos conocemos del político actual, sino Ujú. que lo hicieron por la patria, lo hicieron por un país, lo hicieron para que hoy podamos estar acá sentados tranquilitos, Sí, yo pudiendo creo que decir y hacer. el mensaje del Congreso, que muchas veces uno lo ve como lejano, eso, bueno, pasó hace 200 años, ¿qué mensaje puede dejar Aloy? Aloy yo creo que deja un mensaje poderosísimo, que es el hecho de que el Congreso, sin las herramientas que tiene hoy el Estado, tengamos en cuenta que no había Estado, digamos, en ese momento, el Congreso se fijó un objetivo y fue en pos de ese objetivo de decir, bueno, qué era lo importante en ese momento, qué es lo que había que resolver y trató de resolverlo. Eso. Yo Y creo que, unidos. no sé si tan unidos, porque también tenía sus tensiones y Pero, sus conflictos pero al momento, el Congreso, pero en esas cuestiones que había que resolver, el Congreso dejó de lado todas esas facciones, esas diferencias, porque tenía varias facciones dentro del Congreso, se deja de lado todas esas facciones para resolver esos problemas que eran importantes en ese momento, básicamente la situación de guerra y la independencia. Entonces yo creo que ese es el poderoso mensaje que le deja el Congreso a la política actual, o sea, ver cuáles son los problemas que tiene, los problemas urgentes, gravísimos que tiene el país, dejar de lado las mezquindades de los diversos actores políticos y ponerse a resolver esos problemas. ¿Cómo lo resolvía el Congreso? Los problemas reuniéndose todos los días. El Congreso todos los días trabajaba. Esa es la única manera de resolver los problemas. De encontrar la lunes solución. a sábado. El único día que descansaba el Congreso era el domingo. Eso está buenísimo, como uno lee el redactor, que es el diario de sesiones, todos los días sesionaba el Congreso. Si quiero saber un poquito más de la historia, ¿cómo hago? ¿Hay alguna página que tienen Y nosotros información tenemos en el nuestro museo? Facebook, todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Nosotros somos Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia. Ese es nuestro nombre. Ahí nos buscan y estamos en todas las redes sociales. Permanentemente subiendo fotos, videos, textos. Y bueno, ahora estamos subiendo muchas fotos por el tema de la De muestra. las reparaciones. Exactamente. Juan Pablo, No, muchísimas por favor. gracias. Ha sido un placer. No, por favor. Y Placer además mío. un placer como picadita y programa de poder haber hecho esta entrevista en este lugar, en los patios, con el fondo de ese único lugar que ha quedado de la Casa Histórica. Nosotros queríamos cerrar de esta manera el programa, o sea, queríamos estar acá un 8 de julio previo al 9, donde ya en algunos minutos todo este lugar se transforma y pasa a manos de la capital de la República Argentina, toma mando a la nación por un día desde el Tucumán 90. es capital del país. Desde el 90 y 91, 92 se hace el de ahí decreto. se hace el El decreto, decreto de la época de Menem, ¿no? el La época decreto de Menem. Bueno, somos capital de la República Argentina, Por así un que día. feliz Día de la Patria para todos. Y este también nuestro homenaje, ¿no? Recordando y dejando ese mensaje de, a pesar de las diferencias, a pesar de las vicisitudes del momento, se pudo salir adelante y que no estamos tan lejos de poder hacer lo mismo para tener un mejor país y ser una mejor sociedad. Buenas noches a todos.